¿Sientes culpa de que he hecho algo mal? ¿Por qué no hice nada? ¿Por qué cedí? Me sentía culpable de todo. Te destrozan un poco psicológicamente. Un poco no, muchísimo. Que te afecta en el colegio, te afecta con los demás. Vamos, yo de hecho no quería salir de las faldas de mi madre. Me sentía rota por dentro. Me habían hecho polvo. Mi dignidad como mujer, como persona. Yo voy a casa de mis padres y no es él. Y todavía estoy esperando a que llegue con las llaves. Y que diga, hermana. Y no te haces a la idea todavía que esto ha sucedido, ¿no? Yo me recordaba y me recuerdan como una niña alegre, deportista. Acaba siendo una persona sumisa, triste, no eres tú misma. Me vine abajo, no tenía seguridad, tenía miedo por todo. A mí se caía un tenedor al suelo y me daba un ataque como de ansiedad por el ruido de un tenedor. Mi forma de ser cambia para que aparezca una Rosana temerosa, una Rosana cauta. Pensaba que todo el mundo me veía y me señalaba por lo que había ocurrido. Y siempre me culpaba de lo que me había pasado. No fue mi culpa. Al final yo solo fui una víctima. Cada año miles de personas son víctimas de diferentes delitos. En Euskadi se registraron solo el año pasado más de 100.000 infracciones penales. Pero detrás de las cifras están las historias que hoy queremos contarles. Vidas marcadas por graves delitos que consiguen seguir adelante y nos marcan el camino, porque todos y todas podemos ser víctimas. Te contamos cómo logran ser también supervivientes. La Ertzaintza ha conseguido detener al hombre acusado de agredir sexualmente a una mujer en Beasain. El presunto violador de Beasain es también el principal sospechoso de 4 agresiones sexuales más cometidas en Guipúzcoa. Sí, eran fotografías y vídeos donde diferentes mujeres eran víctimas de agresiones sexuales, estando inconscientes. Silvia es una de las víctimas del violador en serie de Guipúzcoa, un hombre que ya ha sido condenado a 9 y 15 años de prisión por 2 casos y tiene otros pendientes, entre ellos la agresión que sufrió Silvia y las de otras 2 mujeres que serán juzgados después del verano. Silvia nos cuenta que aquel 12 de agosto de 2012 solo pensaba en no acabar en la UCI. Era Semana Grande en Donosti. Entonces yo había salido con mis amigas, una noche normal, de copas y bailes, y bueno, me despedí de mis amigas para volver a casa de madrugada, me bajé en la parada de mi barrio y según iba para casa vi que venía alguien de frente. Mi primer instinto fue como, uy, viene alguien, y lo primero que hice fue sacar las llaves del bolso y ponérmelas entre la mano, ¿no? Con el puño cerrado, como para defenderme ante un posible ataque. Pero a mí misma a la vez me estaba diciendo, bueno, Silvia, por favor. Y yo estaba en mitad del camino, él venía de frente, guardé las llaves en el bolso y seguí para adelante. Y al llegar al final del jardín, él me atacó con un spray de pimienta. Me pilló totalmente de sorpresa, me tiró al suelo, me quedé noqueada en el suelo y se tumbó encima mío. Intenté gritar, pero entre el lagrimeo del spray de pimienta, los nervios, no me salía la voz. No me salía la voz. Todo fue muy rápido. La verdad que es como
En cuestión de pocos minutos pasaron un montón de cosas por mi mente. Entonces lo primero que se me ocurrió era ceder. Ceder y decirle, bueno, ¿qué quieres? Cuando vio que yo accedía, parece que él se relajó y me puso de pie. Y empezó, bueno, pues a manosearme, a levantarme el vestido, a intentar bajarme las bragas, estaba masturbando. Entonces, yo ya una vez que me puso de pie, me sentí como más... Ya no estaba en el suelo con él encima. Me sentí más fuerte, ¿no? Como con más fortaleza, ¿no? De poder hacer algo. Y lo que se me ocurrió fue... Hay una farmacia justo debajo de mi casa. Entonces fue decirle, bueno, venga, vamos a comprar unos preservativos, vamos a comprar unos condones, tal. Me miró así, le miré y le dije, es que tengo SIDA. Y yo creo que ahí le descoloqué del todo. Porque cuando le dije que tenía SIDA, él dio un paso para atrás, yo me vine arriba, y entonces fui a por él, le ponía la mano aquí en el hombro y le iba diciendo, y te puedo contagiar, ten cuidado, porque el SIDA es peligroso, porque ya sabes que te puedes morir de esto, tal. Se fue. Se fue. Tras llamar a la Ertzaintza, obtiene un parte de lesiones que considera muy escaso porque no registra lesiones físicas y pasa por alto su estado emocional. Silvia estaba destrozada y enseguida se le vino el mundo encima. Los primeros días fueron horrorosos y tuve que hacer un gran esfuerzo para poder seguir con lo cotidiano. No podía volver sola de noche ni andar sola por la calle. Era salir del trabajo corriendo al coche, montarme en el coche. La paranoia era tal que incluso tenía que mirar en el asiento trasero por si había alguien. Eran muchos miedos, muchas paranoias, mucha ansiedad, un nudo constantemente en la boca, el estómago. Silvia sufrió estrés postraumático, algo que, siendo psicóloga, supo identificar como una consecuencia normal de lo que le había pasado. Realizó programas de empoderamiento, cursos de defensa personal y pudo contar lo que le había pasado en el centro de mujeres donde trabajaba. Sentirse escuchada fue fundamental para su recuperación. Este era un sábado, ese lunes yo tenía que ir a trabajar. Yo me prometí una cosa a mí misma ese domingo. Y era que no me iba a robar mi vida. Este cabrón no me va a robar la vida. Las víctimas necesitan ser escuchadas, pero durante décadas las víctimas de abusos por parte de la Iglesia fueron silenciadas. Aquellos niños y niñas crecieron sin apoyo, sin comprender lo que les había pasado. Hoy saben que son cientos, 506 denuncias ha reconocido la Conferencia Episcopal hasta el momento. Que se sepa lo que les hicieron es fundamental para que puedan avanzar. Nos detenemos en la historia de José Luis. Su madre se quedó viuda con 7 hijos y decidió enviarle junto a un hermano menor al Seminario Reparadores de Puente la Reina, en Navarra. Allí, según cuenta José Luis, tanto él como su hermano sufrieron abusos sexuales con fatales consecuencias. Todo comenzó la primera noche, cuando lo llevaron a la zona de enfermería. Entré por primera vez en aquel dormitorio tremendo de grande, con camas a ambos lados, y sin llegar la noche, pues llegó el que supe que después hacía de médico, porque no era médico, y empezó a ver qué temperaturas, porque tienes fiebre. Pero ¿qué te pasa, chico? ¿Qué tal? ¿Qué esto? Que tampoco es para lo típico, ¿no? De tal. Y su forma de medir la fiebre, por lo visto, era metiéndome la mano dentro de la cama, a tocarme, todo. Y al día siguiente, pues fue peor. No sé si hay que relatarlo o no, pero fue bastante peor. Me hizo ir a su cuarto, que era una habitación continua muy pegada a nuestro dormitorio grande.
cerró la puerta con una mampara y ya pues me hizo todo lo que quiso. Y me dijo, ojo con lo que ha pasado aquí. Ojo que estás tú y tu hermano. José Luis siguió sufriendo abusos sexuales en silencio, hasta que muchos años después su hermano se suicida, dejándole una carta en la que confiesa que también había sido víctima de pederastia. A él, por lo que me dijo su esposa y hijos, pues le había marcado siempre muchísimo, mucho. Entonces empezó a enfermar con distintas cosas y llegó un momento en el que se quitó la vida. Y dejó una carta. Siempre piensas que cuando dejan una carta para ti, después de un suicidio, lo que te vas a encontrar es perdona, lo he hecho por esto. Y yo pensaba pues que sería eso, ¿no? Una explicación. Y nada más lejos. Esa carta, el contenido de la carta era: si a mí me hizo, a él se lo comió. Durante tiempo y tiempo. Interiormente me destroza, pero no sé qué hacer. Y de repente hoy empezó la idea de que yo tenía que hacer algo, porque también mi hermano, al final de la carta, me decía: yo sé que sabrás qué hacer con esta carta. O sea que de alguna manera yo creo que ya me decía. Y entonces se me puso en la cabeza presentarme en Pamplona, en el arzobispado, y así lo hice. Me fui solo, sin saber, yo no sabía ni lo que hacer, ni qué. O sea, yo creo que al final, cuando pasa el tiempo, me doy cuenta que lo que iba buscando era ayuda o yo qué sé, o una verdad. Yo no lo sé. Pero desde luego ayuda, está claro que iba buscando ayuda. Y no me encontré nada. Cuando llega al arzobispado de Pamplona, les cuenta que tiene una carta con el testimonio de su hermano, pero según nos explica, le piden que la entregue para guardarla y olvidarlo todo. José Luis no cede, denuncia el caso en los medios y de pronto le contactan más víctimas de reparadores y otras instituciones religiosas. Entonces decide llegar hasta el final. Con todo lo mal que he pasado con esto, porque yo pensé que me iba a ayudar mucho, y desde que destapé esto, he sufrido como un perro. Estoy dispuesto hasta que me muera a seguir haciendo lo que pueda, yendo donde sea, gritando donde sea, me da igual. Pero me moriré pidiendo justicia, verdad y reparación. Quiero que merezco. Creo que merezco ser feliz. El apoyo de la sociedad es importante y en los casos de estafa se da una doble victimización. Esto ocurre cuando el entorno no entiende a la víctima y es lo que le ocurrió a Rosana, nuestra siguiente protagonista. Fue víctima del estafador alavés Francisco Gómez, condenado por robar enormes cantidades de dinero a medio centenar de mujeres. Cuando me estafaron me sentí tonta. Me sentí muy tonta. La presión de mi entorno, de cómo has podido, cómo es posible que te haya engañado, si nunca a nadie nos podría pasar. Entonces te sientes tonta, porque te hacen sentir tonta. Soy víctima de Francisco Gómez Manzanares, que para mí era David. Me entero de que se llama así una vez ya ha pasado toda la estafa, ha pasado
todo el mal trago y en comisaría me dice cómo se llama. Para mí siempre ha sido David, piloto de avión, después probador de Fórmula 1 y pues entre unas cosas y otras, pues mi amigo. Eligió perfectamente el momento. La verdad es que yo creo que lo estuvo maquinando y llegó el momento perfecto, que era el momento en el que nos íbamos a casar. Estábamos buscando un piso y empezar una vida. Nosotros estábamos en ello. Él se entera, se enfada, que por qué no le hemos pedido ayuda cuando el resto de personas se están beneficiando de sus contactos, de sus amistades. Nos hace sentir un poco mal. Le decimos que bueno, pues que busque él, a ver si encuentra un piso mejor de lo que nosotros estábamos buscando y empieza ahí la estafa. El estafador les habló de una promoción de viviendas sobre plano. Para reservar uno de los pisos, le entregaron 80.000 euros que habían logrado reunir entre sus ahorros y dinero prestado de su entorno. 3 horas después, Rosana recibe una llamada alertándole de que David es un estafador. Ya es tarde, no volverían a saber nada de él. En el momento en el que me doy cuenta que me acaban de estafar, pues me siento mal. Al principio lo que más echas de menos es el dinero, pero cuando ya te das cuenta de que la parte económica, bueno, pues recuperarás o no, te queda ya lo que es lo emocional. Y me sentí horrible, horrible. Después de una estafa, superar al 100% no lo superas nunca. No eres la misma persona, con lo cual siempre hay algo. Un joven recibió un puñetazo en la mandíbula propinado por otro chico, lo que le hizo desplomarse al suelo. Nos fijamos en otro caso que generó una importante conmoción social en Donostia, la muerte de Asier Niebla. El joven falleció al recibir un puñetazo por parte de otro hombre que le agredió al verle hablar con su expareja. La familia ha sufrido mucho durante todo el proceso judicial, reclamando que se le reconociera como víctima de violencia machista, algo que no han logrado. Su hermana, Joana, nos cuenta cómo recuerda aquel trágico verano de 2018. En 2018 decidimos irnos los 11, alquilamos una casita en Alicante. La verdad que fueron unas vacaciones inolvidables, pero nunca pensábamos que iban a ser las últimas con mi hermano, ¿no? A las 8 de la mañana yo estoy en Zaragoza y llama a mi madre. Y dice que le están operando a Asier, que le han dado un golpe en la cabeza. Y claro, yo no entendía nada, o sea, bueno, no sé, ya no sé más, yo ya estaba en el coche. O sea, llegamos al hospital y nos dijeron que había entrado en coma y bueno, que tenía daños muy duros, que teníamos que esperar, pues 24, 48 horas a ver si reaccionaba, pero que bueno, que la situación no era muy buena. Asier permaneció 2 meses en coma con graves lesiones, un tiempo en el que su familia solo podía pensar en que se recuperara, pero cuando falleció, la realidad se les vino encima. Una vez que mi hermano fallece, al final es cuando realmente ves todo un poco qué es lo que ha pasado, ¿no? ¿Qué ha pasado? Entonces empiezas un poco a hilar. Pues a ver, está de fiesta, está hablando con Patricia, viene el exnovio, le pega un puñetazo así porque sí. Pensamos, es que esto es por celos, porque si no conoce a Asier, sí que luego yo leí como que les había seguido, o sea, quiero decir que el agresor ya conocía a mi hermano muy bien. O sea, porque le había seguido, había estado con Patricia. Él veía con el coche, sabía perfectamente el coche que tenía mi hermano, cosa que mi hermano no tenía ni idea de quién era este hombre. Y ya ha decidido que Patricia no esté con mi hermano.
Entonces, eso es que yo lo veo claro. Yo veo claro que es un ataque de celos y que es machismo de si no estás conmigo, con Asier tampoco vas a estar. Yo tuve una época muy mala, pues como toda la familia, ¿no? Al final, pues no te apetece prepararte, no te apetece salir, estás metida en esto solo pasa en las películas y cómo nos ha pasado a nosotros, ¿no? Al final dices, es que esto no aparece todos los días que vienes, estás de fiesta y asesinan. Para mí, lo siento, pero para mí es un asesinato, entonces yo sigo manteniendo que para mí es un asesinato por celos, o sea, el motivo es por celos, ¿no? Y no todos los días te pasa eso, ¿no? Ante una muerte tan repentina, Joana y su familia no saben cómo seguir con el duelo y un proceso judicial que se les hace cuesta arriba. Necesitan algo más que medicación, alguien que les guíe. Y ese apoyo llega desde el Servicio de Asistencia a la Víctima, un servicio que se ubica en los juzgados para acompañar a las víctimas en estos momentos tan complicados. Nos llega una carta del juzgado que no sabíamos qué era. La verdad que, pues eso, como fueron días tan confusos, y vimos que había ayuda psicológica y bueno, pues la verdad que fue mi hermano el mayor el que se encargó un poquito de esto, ¿eh? Y decidimos, bueno, pues probar. O sea, al final es que estábamos tan perdidos todos y tan que no sabíamos, o sea, sabíamos que necesitábamos dormir, por eso nos pusimos en contacto con el médico, sabíamos que necesitábamos algo, pero no sabíamos qué necesitábamos, ¿no? Responder a las necesidades de las víctimas es precisamente la razón de ser del Servicio de Asistencia a la Víctima. Fue creado hace ya 30 años para poner el foco sobre las personas victimizadas, relegadas en los procesos penales a meros testigos de los hechos. El SAP es un servicio multidisciplinar de carácter público y gratuito que ofrece información y asistencia a las personas afectadas por cualquier acto delictivo. Se trata de un servicio desconocido para buena parte de la ciudadanía. Desde su fundación, el SAP ha atendido a más de 55.000 personas. El 43% de ellas llegan desde el juzgado, el 15% por iniciativa propia, el 11% desde la Ertzaintza y un 4% repiten tras haber recibido apoyo anteriormente. El 27% restante procede de otras instituciones o servicios. El primer paso tras escuchar a la víctima es realizar un diagnóstico. A partir de ahí valoran cuáles son las necesidades de la víctima, ofreciéndole desde información sobre sus derechos hasta ayuda en la comprobación de trámites. Una de las atenciones más requeridas es el apoyo psicológico continuado, que se da en un 37% de los casos. Para ello cuentan con 4 terapeutas. Yo creo que Grego, que ha sido la persona que nos ha tratado, la profesional que nos ha tratado, yo creo que ha sabido llegar muy bien donde necesitábamos. Yo creo que no he dejado de llorar en ninguna sesión, pero sí que al principio yo creo que en las primeras sesiones Grego me notaba mucha rabia y iban pasando, y yo creo que ella también, porque luego al final ella me lo comentaba, yo creo que yo sobre todo mucha rabia. Y me notaba muchísima rabia, y hay días que todavía tengo muchísima rabia por todo lo que ha pasado. Hay varias frases que se me quedaron un poco grabadas, ¿no? Que al final, que esa rabia solo me hace daño a mí. Pues sí, esa rabia solo me pone mal a mí, solo con mi familia, que te pones a chillar sin control, que no sabes qué pasa, no sabes, te falta el aire. No, y al final realmente ella me enseñó que eso solo me hace daño a mí, que mi hermano no va a volver. El SAP cuenta con 15 profesionales que trabajan en 4 centros localizados en Vizcaya, Guipúzcoa y Araba. La coordinadora del Servicio de Asistencia a la Víctima es Lourdes Lorente. El SAP atiende más de 2.000 llamadas al año. ¿Qué demandan? ¿Qué buscan esas víctimas que acuden al SAP? Orientación, porque es muy desequilibrante, ¿no? En determinadas situaciones lo que está ocurriendo y lo que desencadena todo eso. Y no solamente a nivel judicial, sino a nivel emocional, a nivel económico, a nivel social, a nivel familiar. Y lo que buscan es un camino que seguir, ¿no? Un poco de luz.
El SAP también proporcionó orientación sobre ayudas económicas en un 4% de los casos. Además, se preocupa de preparar a las personas que tienen que afrontar un juicio. En 2021, asesoró jurídicamente a un 19% de las víctimas. A las personas victimizadas es muy importante para ellas que se les escuche. Sobre todo que se les preste atención cuando están haciendo el relato, ¿no? Tú tienes tu verdad, tu vivencia y tu experiencia. Y luego habrá que aplicar el derecho para ponerle una etiqueta concreta y una medida concreta. Hay estudios que apuntan que 1 de cada 4 personas será víctima de algún delito a lo largo de su vida. A mí me parecen pocas, porque si pensamos en la cantidad de delitos a los que estamos expuestos, yo diría que casi cualquier persona puede llegar a ser víctima de un delito, ¿no? Cualquier persona y además en cualquier momento de su vida. Menos graves, más graves. Las mujeres somos víctimas propiciatorias, porque ese es el resultado de todo un comportamiento social, ¿no? Que no es de hace 40, ni 50, ni 60 años, ¿no? Sino que viene de mucho más atrás. Entre los delitos más graves y que más atención requieren se encuentra la violencia machista, que denunciaron más de 5.300 mujeres vascas el año pasado. De hecho, casi la mitad de los casos que llegan al servicio de asistencia a la víctima, el 41% de los casos, tiene que ver con esta violencia. Entre ellos, el de nuestra siguiente protagonista. He sufrido violencia psicológica, sobre todo, y física, durante prácticamente toda la relación, y empezó a ser mucho más agresivo cuando encuentro mi primer trabajo, y entonces mi entonces pareja empieza a acosarme, a perseguirme. El control sobre todo era con los móviles, las redes, me registraba el maletín de trabajo. Intentaba contactar con gente de mi entorno, tanto laboral como de amistades, para tener información. Empieza todos los días a decirme frases súper humillantes. Recuerdo muchas, pero sobre todo recuerdo situaciones de cuando yo me tenía que levantar temprano para ir a trabajar, que no me dejaba maquillarme, me miraba cómo iba vestida, me decía a ver por qué me preparaba tanto, a dónde iba que me preparaba tanto. A las 7 de la mañana, antes de llevar a los niños al cole, ya estaba detrás mío, y entonces yo iba a trabajar en una situación de nerviosismo y de malestar, pues que no me merecía. La definitiva fue, pues, esos días en los que no me dejaba ir a trabajar con amenazas a la mañana, y sobre todo un día que me agarró del cuello delante del niño. Ahí ya decidí que nada peor podía pasar. Las víctimas de violencia machista tardan una media de 8 años en pedir ayuda. No es nada fácil. Nuestra protagonista finalmente consiguió salir y denunciar a su exmarido, a quien le impusieron una orden de alejamiento. Comencé a sentirme mejor el mismo día que salí de la casa familiar en la que convivía con esta persona. Hice un esfuerzo por comprarme una casa para mí, para mis hijos,
y ese día lo recuerdo como una nueva etapa. He ido dando los pasos correctos con la ayuda del SAP, de mi familia, de personas que me quieren, y me siento ahora mismo una persona con ganas de vivir, con ganas de olvidarme de todo lo malo que he pasado, que se aprende mucho, y con ganas de volver a tener una vida normal. Los casos de violencia contra las mujeres son hoy mayoritarios entre los que atiende el Servicio de Asistencia a la Víctima, y siempre lo han sido, pero carecían de reconocimiento social. Así lo recuerda Juan Luis Fuentes, fundador del SAP hace ya 30 años. Había ocultos muchos casos de violencia de género y muchos casos de violencia vicaria, había muchos casos de agresiones sexuales, de violencia, de daños personales, por la dificultad de demostrar en una sociedad mucho más patriarcal que la actual que el daño había sido producido por un tercero y no porque tú habías cometido alguna situación, que habías provocado esa situación, incluso por la perspectiva y la idea de que ese tipo de delitos, ese tipo de situaciones eran de puertas hacia adentro, ¿no? Pero es cierto que cada vez hay más recursos, hay más entidades que trabajan al respecto, y yo creo que los medios están trabajando un poco en esta línea, ¿no?, de humanizar estas problemáticas, y por eso se están dando un porcentaje mucho mayor. El caso de Blanca es una de esas historias difíciles de olvidar. Fue víctima de una violación en 2010 en Bilbao, a plena luz del día y a punta de navaja. Durante años tuvo que hacer un gran esfuerzo para superarlo. De hecho, se mudó un tiempo a Cantabria por miedo a encontrarse con sus agresores. En 2010 estaba en un parque leyendo. Entonces me atacaron dos individuos y me violaron los dos. Mientras uno me sujetaba, el otro me violaba y al revés. Entonces, bueno, pues me dejaron allí tirada muy mal. Fui al centro de salud, les dije lo que me había pasado y me llevaron a Basurto. Cuando terminaron de hacerme todas las pruebas y esto, me llevaron a la comisaría. Allí me sacaron unas fotos y en esas fotografías estaban los dos agresores. Yo los identifiqué y al día siguiente prácticamente ya los detuvieron. El dolor para mí fue mayor cuando los dejaron en libertad a la espera de juicio. 4 años después tuvo que identificar a sus agresores en una rueda de reconocimiento. Fueron condenados a 15 años de cárcel cada uno y 15.000 euros de indemnización, en un proceso que Blanca vivió con mucho sufrimiento. Yo durante este tiempo me sentía muy sola, perdida, muy mal, que me sentía rota por dentro. Me habían hecho polvo. Mi dignidad como mujer, como persona. Fue muy duro. Me afectó tanto que empecé a beber. Sí. Quería emborracharme. O sea, iba por eso. Y bueno, en un momento de lucidez es cuando decidí que necesitaba ayuda. Entonces va a terapia y su estado anímico mejora, pero las indemnizaciones no terminan de llegar. Blanca envía un escrito al juzgado pidiendo cobrarlas y la fiscal superior del País Vasco deriva su caso al SAP. Y con el servicio de atención a las víctimas llevo 7 años. Cuando llegué allí, pues no estaba bien. Y ahora
Sí, ahora puedo decir que estoy muy bien. O sea, estoy encantada y soy feliz. El siguiente testimonio también es el de una mujer que llegó al SAP con una impactante historia. En este servicio logró sentirse escuchada después de una dura experiencia. Una noche de 2015, volviendo a casa de las fiestas de Basauri, sufrió una brutal agresión. Los hechos que de alguna forma marcaron tu vida ocurrieron hace ya 7 años. ¿Qué pasó aquella noche? Yo venía de unas fiestas, era la madrugada del sábado al domingo, y me quedé dormida según me subí en la estación, me quedé dormida en el tren y me pasé de la estación donde me tenía que bajar, me pasé. Y dije, bueno, pues me confundí de estación, pues me doy la vuelta y cojo el tren y vuelvo a mi casa. Y cuando me doy la vuelta, pues aparece un chico negro, un negro mulato, y de mi misma edad y de mi misma altura, más o menos. Y ya vi que tenía intenciones de hacerme algo. Se acercaba a mí, se iba acercando, se iba riendo. Le di el teléfono, le di el bolso y nada, cogió el bolso, lo tiró al suelo así y se empezó a reír. Y ya vino hacia mí. Y ya claro, cuando vi que venía hacia mí a pegarme, pues yo cerré los ojos porque ya dije, jo, viene y no puedo ver esto. El primer empujón fue el fuerte, me empujó y yo estuve metros por el suelo, o sea, moviéndome a rastras del primer empujón. O sea, sentí una fuerza brutal, bueno, me hizo un daño brutal. Y ya dejé de sentir. O sea, ahí ya fue un chip de la cabeza que me dijo, o sales de aquí o te va a matar. Tú esa noche te defiendes de tal manera que te deja secuelas que todavía hoy estás sufriendo. Sí. ¿Cómo peleaste? ¿Cómo te defendiste? Pues realmente no me acuerdo exactamente de toda la paliza con detalle, pero eso, sobre todo eso, que yo estoy todo el rato intentándome escapar. Yo no sé si recibo no sientes dolor, o sea, quitando el primero ya dejas de sentir, no sientes nada de dolor, pero absolutamente nada. Y entonces los golpes, yo veía, por ejemplo, cómo los pasaba la cabeza por bordillos, así, ¡fum! Y veía eso, cómo tenía toda la gravilla por la cara, por el cuerpo, todo. Yo notaba los golpes, pero exactamente, yo no sé si yo solo esquivaba los golpes, pero sí que me escapaba. Todo el rato era escaparme. Y peleas de esa manera para salvarte, que te quedas sin voz, tienes un esguince y aún así consigues salir. Tras denunciar el caso, semanas después, se encuentra a su agresor en un autobús. Llama nerviosa a la policía y lo sigue hasta el portal donde finalmente es detenido. Pero las pruebas no son concluyentes y su agresor queda en libertad. En tu caso, el agresor no fue condenado por falta de pruebas. ¿Cómo te afecta a ti esa falta de condena? Sobre todo me fastidió la falta de pruebas. Entonces a mí, como de antemano ya me dijeron que esas pruebas meses antes del juicio no las había y que iba a perder el juicio el 98% de posibilidades, ahí fue cuando me dio el palo, porque yo contaba con esas pruebas. ¿Sentiste que el sistema te había fallado? Sí, como que sí. Sí. Si hubieras sabido a todo lo que te tenías que enfrentar, ¿no habrías denunciado? Piensas tirar la toalla, sí, dices no puedo más, es que no tienes fuerza, es que date cuenta que tú no estás en ese momento bien, estás con todo a la vez, estás con el tema policial, con el tema judicial, con la espera del juicio, que es como un examen de oposición, que lo tienes ahí, y lo tienes todo el día en la cabeza, y encima le vas a ver, sabiendo que le vas a ver, o sea, es una presión lo del día del juicio, que se hace una montaña, y luego que tú no estás bien psicológicamente para hacer todo eso, todo a la vez. Los procesos judiciales o policiales pueden llegar a perjudicar la recuperación de la víctima. De hecho, hace unos meses el Supremo alertaba de la revictimización de una víctima de agresiones sexuales obligada a repetir durante años los hechos y con todo detalle. A esto hay que añadir que las penas, en muchos casos, no se ajustan a lo que esperan las víctimas. La familia de Asier Niebla encarna esta decepción. Durante 3 años han intentado que su caso se considere un crimen machista y así se reconoció en la audiencia de Guipúzcoa.
Pero el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco primero y el Supremo después han terminado desestimando el agravante de género. A esto se añade una condena que consideran escasa. El juicio pues fue la verdad que muy duro. La condena al final fueron 11 años y 6 meses. No se ha reparado el daño y no se va a reparar nunca. Pero bueno, o sea, nunca es nunca por muchos años que le caigan. Al final este daño, o sea, este dolor que tenemos por la muerte de Asier, es que esto no se repara nada. Silvia comparte este malestar que genera la revictimización durante el proceso judicial. En mi caso lo que se pedía era agresión sexual en grado de tentativa. No se puede pedir más, porque no hubo penetración. Me parece, vamos, una vergüenza. ¿Cómo puede ser que a mí se me considere solamente en grado de tentativa? Porque no ha habido penetración. ¿Qué pasa? Que te atacan con un spray de pimienta, te tiran al suelo, te manosean, se masturban encima tuyo y no es una agresión sexual. Solo es un intento de agresión sexual. ¿Y entonces qué es una agresión sexual? Si eso no es también una agresión sexual, ¿qué es? Aparte de la denuncia que hice en su día, después, a los 7 años, tuve que volver al juzgado para volver a declarar ante el fiscal, el abogado defensor, mi abogada. En esa declaración, una de las preguntas que a mí me hicieron fue a ver si yo había necesitado atención psicológica. La forma en la que me lo preguntaron daba a entender como, ¿qué pasa? ¿Que soy menos víctima si no he ido a terapia? ¿Que el grado de víctima que soy depende de la fortaleza que yo tenga para hacer frente al trauma? ¿Te pasa? ¿Lo superas como buenamente puedes? A los 7 años lo detienen. Tienes que pasar por la declaración, tienes que pasar por el peritaje forense 7 años después. Cuenta, 7 años después, detalles de lo que te pasó. Estoy a la espera del juicio y a ver qué tal lo llevo. A ver qué tal lo llevo. Estoy deseando dar carpetazo y terminaría con esta historia. Aunque aún queda camino, las leyes también avanzan en la humanización del procedimiento. En 2015 se crea el Estatuto de la Víctima para, precisamente, ofrecer desde los poderes públicos una respuesta social y jurídica a las personas victimizadas. Es la manera de aportar sensibilidad a un proceso que, por definición, debe resultar distante para garantizar la independencia. Así nos lo explica Reyes Goenaga, presidenta de la Audiencia Provincial de Vizcaya, que conoce bien todos los pasos que deben pasar las víctimas. Una víctima de un delito grave, pongamos un supuesto de violencia sexual, desde que denuncia el hecho, pues va a tener que contar su experiencia a la policía, va a tener que ser examinada por el médico forense, a quien posiblemente también le tenga que explicar las circunstancias del hecho. Posteriormente tendrá que declarar en la fase de instrucción y después tiene que pasar un proceso de espera y de incertidumbre hasta que ese asunto vaya a ser juzgado. De nuevo en el juicio, que es el momento más duro para ellas, tiene que exponer allí en el contexto de lo que es un enjuiciamiento en nuestro país. Tiene que exponer lo que le ha pasado y además se siente especialmente cuestionada por las preguntas que le hacen tanto el Ministerio Fiscal. Si hay un abogado de la acusación, ese probablemente le defienda a ella y por lo tanto se sentirá más cómoda, pero no con el letrado de la defensa, que volverá a cuestionar su versión. La victimización secundaria se da especialmente en los delitos más graves, por ejemplo, en los delitos de violencia sobre la mujer y en los delitos de violencia sexual, que además se han incrementado mucho en los últimos tiempos y por lo tanto hay muchas víctimas que en su mayor parte suelen ser mujeres jóvenes en muchas ocasiones, menores, y ahí es donde el acompañamiento es especialmente importante. Precisamente por eso la propia Reyes Goenaga apoyó la creación de Zurekin, un programa diseñado en 2019 para acompañar a las víctimas de violencia contra las mujeres durante los juicios y que refuerza la labor que ya se venía haciendo en el Servicio de Asistencia a la Víctima. Este servicio ofrece asesoramiento informativo sobre las ubicaciones, horarios o dinámicas administrativas del proceso, acompañamiento durante las declaraciones en el juzgado para que las víctimas no se sientan desamparadas y apoyo emocional para hacer frente al estrés, la incertidumbre o los miedos que surgen en un escenario tan complicado. En total, este servicio destinado a evitar la habitual victimización secundaria
ha acompañado a 150 mujeres en el último año. Surekin lo que hizo fue cubrir esa ausencia de acompañamiento que siente la víctima de un delito grave. Y lo que hace es desde un principio acompañarle a la víctima, explicarle lo que le va a pasar, explicarle por qué el sistema judicial es tan frío respecto a ella, por qué no se siente creída y todo el mundo cuestiona su credibilidad, le explica cómo funcionamos. Es más, le llevan al lugar donde va a declarar antes para que lo conozca y se pueda sentir algo más cómoda. Le explica quiénes vamos a estar allí, en el caso del juicio oral, y luego le acompaña el día ese. Y claro, el sistema judicial a eso no daba respuesta, no, porque no la puede dar. Nosotros, como jueces, nos toca enjuiciar. El servicio de asistencia a la víctima funciona muy bien, y da muchísima información y da mucho acompañamiento psicológico. La primera vez que vas al SAP es donde te sientes como víctima, te sientes comprendida, te sientes entendida, porque incluso las veces que has tenido que ir al forense a dar las cosas, por ejemplo, pues te chillaban y te cuestionaban y yo no esperaba ese trato. Entonces cuando tú llegas al SAP y ya de entrada es, sé cómo te sientes, te comprendo, te voy a ayudar, mira, toma el abogado, o sea, de la que llegas, toma el abogado te va a explicar, te va a explicar, mira, va a pasar esto, va a pasar lo otro, te van a llegar cartas, tú me llamas, yo te explico. La ausencia de un juicio también puede perjudicar a la víctima. Nuestro siguiente protagonista intentaba volver a casa cuando dos chicos le amenazaron con un arma blanca y se lo llevaron a una lonja para abusar de él. Un episodio que no ha relatado a nadie, salvo a los terapeutas del SAP que le ayudaron a recuperarse. Hace 3 años fuiste objeto de una agresión que marcó de alguna manera tu vida. ¿Qué ocurrió aquella noche? Estaba recién llegado en Bilbao y pues nada, lo típico, que salir un poco, disfrutar y sin saber lo que me iba a pasar. Que después de las 3 de la madrugada me dirigí al metro y me encontré con un chico que me ofreció drogas. Y yo, sin embargo, no consumo y fue mi respuesta. Luego me dirigí hacia el metro y él me siguió. Me preguntó que hacia dónde iba y le dije que a Baracaldo. Y su respuesta fue la misma, que también se dirigía al mismo sitio. Yo tenía muy poco tiempo aquí, aún no me controlaba muy bien con las líneas. Pues yo supuse que como él era de aquí, dije igual, bueno, luego hemos cogido el metro y cuando me he dado cuenta estaba en Ocharcoaga. Cuando intento volver, había otro tipo que me puso una navaja en el cuello y luego me llevaron a una lonja y fue que ocurrieron los hechos. Y ahí en aquella lonja sufriste una agresión. Sí. Logró escapar. Al principio no contó nada por vergüenza, pero días después se encontró mal y acudió al hospital de Cruces. Allí se derrumbó y decidió denunciar los hechos ante la policía, pero las cosas no terminaron como él esperaba. ¿Y al final detuvieron a los agresores? A uno de ellos, pero luego le soltaron. Que luego le citaron para el reconocimiento y nunca apareció. Así que no hubo realmente ningún juicio porque ninguno de los agresores fue derivado a un proceso judicial, no fue detenido. No. Hasta cierto punto. No sé, hubiese querido que se hiciese justicia, pero la policía tiene que seguir el protocolo. ¿Qué supuso para ti el hecho de que tus agresores no pudieran ser juzgados? Al principio me sentía muy indignado pero luego, durante el transcurso que estuve yendo al psicólogo, me fui dando cuenta de que no valía la pena seguir pensando en eso, que al final era una ira que iba a ir acumulando, o una rabia y no, a lo mejor era liberar eso y a ver, que sí me sentía fatal que no se hubiese hecho justicia por mí, porque
me pasó a mí, pero le pudo haber pasado a otra persona. ¿De qué manera te marcó aquel episodio? En la calle donde me encontré con el chico, yo no podía pasar durante 3, 4 meses. Y en una ocasión tomé la iniciativa y el valor, el coraje, y pasé la calle. Cuando le pasó, digo, no podía ser. No fue tan difícil como pensaba. Yo me culpaba de estar en ese momento, de haber conocido a esa persona, pero no, al final con la psicóloga siempre trataba de decirme que no era mi culpa, que no pensara en eso, que me olvidara. Y fue como lo pude superar. ¿Lo conseguiste? Sí. Hemos estado con víctimas, hemos estado con personas que han sufrido agresiones sexuales, que es un delito muy grave, que les ha condicionado la vida absolutamente, que les ha llevado al SAP y lo han encarado de diferente manera. Hay personas que sufren una agresión sexual y son plenamente conscientes de lo que les ha pasado, pueden hablar de ello, pero hay personas que no, que además sienten vergüenza, que se sienten estigmatizadas, que tienen miedo siquiera a contar lo que les ha ocurrido. ¿Cómo se trabaja con delitos tan graves? Cuando se produce una victimización de estas características, lo que hay es una bofetada terrible a todo el código de creencias que tiene una persona, y en esas creencias está la confianza en los demás y la confianza en una misma. Se trata de trabajar desde lo emocional y desde lo psicológico en aprender a afrontar y a reconocer las emociones, ¿no? Utilizar todo aquello que sirva para recuperar. Llevan un poco de tiempo, lógicamente. Son procesos largos y complejos en los que, como hemos visto, se pueden perder las fuerzas y la orientación. El acompañamiento, la asistencia y la escucha son claves para seguir dando pasos, porque el principal objetivo de quienes trabajan con las víctimas es que algún día dejen de serlo. ¿Ser víctima es un estado transitorio? ¿Se puede dejar de ser víctima? Rotundamente sí. Sí. Y además nos focalizamos en eso, ¿no? Una persona que es victimizada, desgraciadamente tiene un momento de inicio, pero el objetivo es que tenga un momento de final, por la propia salud mental. Yo creo que víctima es que no dejas de ser víctima. El dolor es que es irreparable y no se puede. Aprenderé a vivir y por supuesto que disfrutaré con cosas, con mis hijas, con todo, disfrutaré, pero así es falta y va a faltar siempre. Hoy no soy víctima, no. He sido, pero hoy no. Hay un antes y un después. Te ilusiona poder hacer las cosas por ti misma, ¿no? Y hacer todo tú sola, porque ahora es como que todo lo quieres hacer tú sola. Es como esa satisfacción, ¿no? De, bueno, a lo que he llegado. La palabra superviviente la puedo utilizar para mí. Me siento bien, creo que he hecho las cosas bien. Soy una víctima, he sido una víctima, pero en el día a día es que ni me acuerdo. Esa agresión ocupa un porcentaje mínimo en lo que es el 100% de mi vida. Mínimo. También entiendo que, desgraciadamente, no todas las chicas pueden superarlo de la misma manera. Soy una superviviente, sí, pero bueno, hay otras mujeres que no lo pueden contar. Pero las que estamos vivas tenemos que contar y darnos fuerza
unas a otras. ¿Y hoy dirías que ya no te sientes víctima? Ahora mismo no. Creo que soy superviviente. De víctimas a supervivientes. Algunas llegan a contarlo así, pero como hemos visto, cada persona hace su proceso, tiene su historia y sigue adelante a su manera. Todas son válidas y todas tienen algo en común. Necesitan ser escuchadas y apoyadas. Pensemos que mañana podemos ser cualquiera de nosotros.